Y en directo hasta México, como todos los martes, para que nos dé su opinión de esta y otras noticias importantes. Doctora, ¿cómo le va? Feliz martes. Muy bien, Vicente, aquí desde la Ciudad de México, pues al día, como siempre. Dime. Oiga, doctora, pues apapachos entre los tres, López Obrador, Peña Nieto, Trump, por este acuerdo trilateral, México, Estados Unidos, Canadá. Todo parece color de rosa, aunque no se conocen los detalles por el momento de lo que se acordó. Bueno, Vicente, es como en la luna de miel, el primer día es perfecto, espérate tantito y vamos a ver cómo se van dando las cosas, porque ya sabes que todos tienen su carácter aquí y al final de cuentas, pues Donald Trump busca una seguridad en términos de la elección que viene en noviembre y pues obviamente el manejo que puede darle a esto, pues puede golpear un poco. También empiezan a ver los analistas que hablan de la letra pequeñita y que ven los detalles y ven los sectores que pueden estar pues molestos o que no les puede convenir del todo, y ahí vamos a empezar a ver ese golpeteo. Ahora, en términos de una lógica general, pues obviamente hay ganadores que quedan como quién va a firmar y al final de cuentas quién se beneficia. Pues estamos terminando el sexenio en México, entonces todo lo que ocurra de aquí al 1 de diciembre tiene consecuencias directas para el próximo sexenio. Entonces yo creo que también en esa lógica pues hay un ganador que es pues el próximo presidente de este país, porque al final de cuentas no se traga el sapo de firmar ese acuerdo si es que se aprueba por los senados de los tres países de manera inminente, ipso facto, y al final de cuentas pues queda ya, ya pasado ese trago amargo, queda un acuerdo que le quita aspereza a la relación con Estados Unidos, que puede venir por otros lados, pero por lo menos en este punto podría zanjar ya un caminito. Pero también es una gran responsabilidad para el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hablando de resultados, si no hay resultados o si los resultados son negativos de este acuerdo, también en el pecado llevará la penitencia, porque Andrés Manuel ha salido a avalar públicamente lo que quedó estipulado en ese acuerdo, doctora. Mira, yo creo que separemos la parte económica de la política. La parte económica la van a celebrar siempre los grupos y los sectores que se han beneficiado. Con el TLC que hemos tenido durante 30 años, bueno, poco menos de 30 años, pero siempre ha habido sectores muy, muy a favor, que la han celebrado hasta el cansancio, y otros sectores que se han quejado amargamente de ese perfil de tratado. Entonces ahora lo que tenemos es que también en términos de la parte comercial, pues va a tener una lectura y se va a hablar mucho de a quién benefició y cómo benefició, y obviamente ahí lo que importaría, que no se hizo en México, es cómo se nivelan las fuerzas al interior de nuestro país. Porque mira, por ejemplo, un sector como el campo se benefició mucho del gran mercado del campo y del gran productor del campo con el tratado como estaba, pero el campo en general, el campesino normal, pues fue muy afectado y es parte del éxodo migratorio. Si hubiera una política interna que nivelara esos impactos, pues realmente no tendría por qué ser tan desigual un beneficio para unos y una afectación para otros tan grande. Entonces, sí puede obviamente afectar, y va a afectar sectores, pero también puede beneficiar mucho, y yo nada más digo, en términos estrictamente políticos, el sapo se lo pasa ya, y ya no viene esa carga para los primeros meses, que bueno, tener encima a Donald Trump no es cualquier cosa, ¿no? Ya es librarse de ese trago amargo. Buen punto, doctora. Oiga, Donald Trump ayer en conferencia de prensa dijo que el muro en la frontera y la seguridad fronteriza fueron factores en la renegociación, en el acuerdo comercial que sacan México, Estados Unidos y Canadá. No dice cómo, no dice a qué punto, y tampoco creo que la migración de personas, seres humanos, estuvo al final involucrada en el documento final, ¿no? Así es, mira, yo no he leído el documento final porque creo que no lo ha leído absolutamente nadie, porque todavía no es público todo, pero lo que he alcanzado a leer y lo que he escuchado de gente que conoce el tema comercial, no se menciona en ningún punto hasta ahora el tema del muro fronterizo. Eso es tema político y de campaña de Donald Trump, y nosotros no nos podemos apanicar a lo primero que diga el señor, porque ya también le agarramos el modito. Entonces yo creo que en ese sentido también agarra más plácido, con mucho más calma política, a un nuevo presidente que
ya sabe que Donald Trump tiene un estilo y una forma de empujar, de presionar, que pues obviamente asustó muchísimo, nos asustó como país al principio, bueno, al mundo entero, ¿verdad? Para no ir más lejos, pero que creo que si él menciona el muro, hay que entender que está hablándole a ese electorado duro que quiere garantizar más el que pueda sumarse, y no hay que olvidar que dada la economía que se ha beneficiado de los resultados que tuvo en el final del periodo de Obama, pues está teniendo un repunte que le puede beneficiar enormemente en términos electorales, y este tratado en el discurso, incluso en la forma como está presentado, el USHCA, le digo yo, bueno, ya no se puede ni pronunciar esa nueva forma de poner las siglas. Lo que es interesante es cómo lo va a manejar. No hay que apanicarnos, digo yo, porque lo va a manejar muy fuerte en términos de decir que él sometió, y efectivamente él pone a Estados Unidos primero, y lo va a decir, yo se los garantizo, mañana mismo, porque es parte de lo que a él le urgía, políticamente hablando, para presentarlo ante su electorado, e incluso al que no es su electorado. Decir, modificamos el tratado, hicimos cambios que son benéficos para los países, no va a decir para Estados Unidos, para México y Canadá, pero ciertamente va a hacer la mención de lo mucho que están ganando los estadounidenses con lo bueno que es él para negociar. Entonces, el ganador de todo esto es Andrés Manuel López Obrador, políticamente hablando, porque se saca de encima, ahora que va a asumir la presidencia, a Donald Trump. Yo creo que gana López Obrador, que gana Trump y que gana Trudeau. O sea, cada uno en su escenario. Acuérdate que también en Canadá ya pronto va a haber elecciones, y era muy importante para ellos sí cerrar un acuerdo, pero no dejar tan libre el tema de, por ejemplo, lácteos, que para Canadá es fundamental. Entonces lograron hacer ahí unos cierres para no tener la presión del tratado, la negociación, pero al mismo tiempo pues tienen la elección encima y Trudeau se quiere reelegir. Y la otra parte es el tema que tiene que ver con Trump, la elección en noviembre y la inminente toma de poder del próximo presidente de este país. Entonces yo creo que separando lo económico, ahí habría que ver, y de verdad que ahí van a entrar las letras chiquitas, y los sectores beneficiados y afectados directamente, no los países, ya no dejemos llevarnos tanto por esto de que va a beneficiar a México. A ver, ¿a qué parte de México? ¿A qué sector de México puede beneficiar a México o a Estados Unidos o a Canadá? Vamos, si la política pública y la élite del país que sea realmente considera y hace que los beneficios o afectaciones que pueda tener un tratado de libre comercio se maticen y sean parte de la política pública. Si no, lo que va a pasar es que mantiene ese nivel de desigualdad que hemos tenido durante tantos años. Entonces, yo creo que para López Obrador, más allá de que si gana o no, le quita una presión. Y bueno, eso es ganar, la verdad, porque frente a este escenario yo creo que también que bajen las aguas, el temor entre los inversionistas en México o extranjeros en nuestro país, pues también hace una toma de poder más suave que todos deseamos, Vicente. Así es. Oiga, doctora, ¿y qué piensa de toda esta polémica por la boda de César Yáñez, el colaborador cercano de Andrés Manuel López Obrador, en Puebla? Y si va de la mano o no con la austeridad republicana del jefe, me refiero a Andrés Manuel López Obrador. En fin, vaya debate que se ha soltado de qué es correcto y qué no es correcto. ¿Qué piensa? Ay, mira, Vicente, yo te voy a dar mi opinión. Yo, como de por sí no soy muy partidaria de las bodas, me parece que pues cada quien se casa como quiere, ¿no? Ya que los que se quieren casar, que se casen como quieran, pero si de por sí van a gastarse todos sus ahorros, bueno, pues francamente no me importa. A mí lo que me parece central es cuando el dinero público se utiliza para justamente en un gasto suntuario que no corresponde para lo que está destinado. Yo digo, es exactamente creo que donde está la disputa, y el hecho de estar viendo esto como votos de castidad y pobreza, de a lo que se ha señalado como austeridad, es no entender absolutamente nada, y francamente yo no pierdo el tiempo en términos de jugar y divertirme, porque digo, bueno, qué manera de querer desviar un tema donde el punto que aquí importa es cómo se gasta el dinero público, que es de todos, que es nuestro recurso. Ahí, y yo te lo digo, cada quien, si tira la casa por la ventana, por los 15 años, por el aniversario, por la boda, bueno, pues cada quien sabrá sus cuentas. Si el señor ahorró para eso, digo, además ni siquiera es funcionario público que yo sepa, digo, a menos que está con Peña Nieto, ¿no? Entonces, yo creo que es una ociosidad y es esta cosa de donde no hay que caer en la trampa. No se está hablando no confundan y no lo lleven a la ridiculez, lo digo a quien lo está criticando de esa manera,
o lo estaba parafraseando así, al tema de que la austeridad es, te digo yo, votos de pobreza y mostrar así una cosa de un exceso de pobreza extrema. O sea, espérate, no. Austeridad implica que uno aprenda a vivir con lo que realmente tiene acceso, puede ganar, y digna y legítimamente. Fuera de ahí, pues yo creo que es una ociosidad. Es más, yo ni sabía quién era el Pate, ¿tú crees? Oiga, doctora, lo que sí hay que criticar es que hayan invitado a Manuel Velasco, que a la misma fiesta haya ido Ricardo Monreal. Tan criticado fue Morena por este presunto acuerdo entre el Verde y Morena para darle el segundo voto y por fin la licencia indefinida al Güero Velasco, que ya uno piensa mal. El hecho de que no hayan invitado a Miguel Barbosa, el candidato de Morena al gobierno de Puebla, pero sí invitaron a Tony Gali, el gobernador panista de Puebla, que muchos señalan haber avalado el cochinero de los Moreno Valle para imponer a la esposa de Moreno Valle como gobernadora. En fin, hay otros temas políticos en torno a una boda de políticos que deben de ser analizados. Pues yo la verdad no, Vicente. La verdad es que a mí de verdad a mí las bodas no soy fan de. Me encanta ir a las bodas sinceras, a las auténticas, a donde la gente la ve feliz, enamorada, sobre todo cuando son muy jóvenes las personas, ¿no? Pero la verdad, en esta boda, de esto de que inviten a 300 personas, bueno, la verdad, a mí no me importa mucho, porque si el mensaje político es que hay conciliación, que se llegan a sentar juntos, que pueden hablar aún siendo adversarios, pues incluso lo verías positivo, fíjate. Ahora, oiga, que no, doctora, pero no lo hemos criticado por tantos años, no hemos criticado por tantos años los arreglitos que hacen los Diego Fernández de Ceballos con los Carlos Salinas de Gortari, con los Carlos Slim, o sea, no podemos hacer otro teatrito similar, ¿no? A ver, primero que nada, este señor, yo no creo que es el asistente de López Obrador, algo así. Yo la verdad no seguí tanto la nota en esa parte. Ahora, o sea, ¿quién arregló esa boda? ¿Quién? O sea, no me entiendes, no me parece tan importante en el sentido de la lectura que se le está queriendo dar, exagerándola como un acto político. Bueno, pues si no se casó el hijo de López Obrador, si no se casó, digo, no, o sea, con la hija de Velasco. O sea, yo creo que aquí lo que importa no es, ¿te acuerdas de aquella fiesta que fue horrible, que le sacaron que cómo bailaba Anaya en una fiesta privada o algo? Sí. Bueno, me parece que no corresponde, que nos importa la vida privada, no nos tiene por qué importar la vida privada de los políticos, en tanto que no hagan uso de los recursos y de los medios del propio Estado siendo funcionarios. Porque si ya no son funcionarios, pues yo creo que hay un punto donde la crítica puede ir por otro nivel y puede estar, pero hay que tener como que también ese cuidado para no revolver. ¿Para qué invita a este señor a esa gente? Francamente no sé, pero lo que sí me queda muy claro es que se trataba de una boda privada de un señor que no es funcionario y que por lo que yo sé tampoco es diputado ni senador ni pues mejor no hablo por no saberlo, pero no creo que tenga un cargo de representación popular. Bueno, doctora, ¿qué país está dejando Peña Nieto con una violencia desatada? Solo en Guanajuato, y mire que es un gobierno panista el que está operando en Guanajuato con este señor Sinué, al que fue a visitar precisamente en los últimos días Andrés Manuel López Obrador. 32 muertos en los primeros 5 días de gobierno de este nuevo gobernador en Guanajuato. Pero así como Guanajuato, otras partes de México. Por más que me pinten color de rosa lo del acuerdo comercial, por más que se desvivan en apapachos López Obrador a Peña Nieto a López Obrador, incluyan a Trump, la verdad es que abajo, en el México de a pie, las cosas están manchadas con sangre y color de hormiga. Así es, Vicente, la cosa sí está muy dura, sobre todo en las entidades que tú mencionas, digamos, esta cosa donde realmente mucho libre comercio, pero no hay libre tránsito en nuestro país porque da miedo, a la gente no puede andar en las carreteras tranquilamente en la noche, pero ni se te ocurra, ¿no? Entonces, eso habla hasta de improductividad. O sea, la violencia ya llegó a un punto tal que ya se vuelve contra el propio país, pero justamente
El punto aquí es que esa elección pues fue un grito desesperado de decir ya basta, y no somos cómplices de esta política que ha seguido el gobierno que avaló esta propuesta política de cómo controlar o cómo tratar de controlar supuestamente al narco, que no lo han logrado, y finalmente lo que sabemos es la complicidad que existe. Yo creo que estamos en un escenario muy triste, pero donde es lo complicado en nuestro país. Como estamos en esta maldita transición, en el sentido de que no acaba de entrar un nuevo gobierno al que podamos ya pedirle cuentas o estarle dando un seguimiento ya más certero, y está todavía un gobierno que ya no tiene cara para dar, le vale gorro, es de una vanidad y de una superficialidad que no podemos ya, ¿cómo calificarlo? Entonces, se vuelve un momento muy difícil, es como esta cosa cuando está cayendo la tarde y todavía no es de noche, y dices, bueno, ¿qué está ocurriendo? No puedes todavía ver las estrellas, ¿no? Porque todavía no cae bien, no acaba de empezar un nuevo periodo, y eso desafortunadamente está dando lugar a espacios de mucha violencia, de mucho descontrol, y en los gobiernos locales, que todavía hay mucho más problemas, que ojo, han dejado avanzar desde hace mucho tiempo. Guanajuato, ahí es Fox. ¿Con qué cara se atreve a hablar alguien como Fox, por ejemplo, de otro tipo, atacando tanto en su momento a López Obrador? O sea, son estados que tuvieron una tranquilidad, un nivel de vida, una de productividad que no corresponde a lo que están viviendo en este momento en ninguna parte del país, pero son estados que, digamos, se descaracterizaban por cierta prosperidad, que la tienen en lo económico, pero volvemos al mismo tema, donde lo otro ya desnivela totalmente la balanza. Entonces, yo sí creo que estamos en claroscuros, y te voy a decir por qué claroscuros, porque por el otro lado, tal vez ustedes escucharon, pero hay mucha movilización ciudadana ahora. Este es un día muy importante acá en México, en todo el país, pero principalmente en la capital. Yo sé que estaban hablando de eso ya, pero hoy es el 2 de octubre, el 50 aniversario, que no se repetirá en el sentido de que los que lograron sobrevivir a esa masacre, no solamente porque estuvieron presentes, sino como generación, pues son los que encabezarán hoy ese mitin, y en ese sentido, por eso los claroscuros. Ves una ciudadanía volcada, vas a ver la cantidad de gente que va a estar presente en este mitin, porque es histórico, porque es tocar un poquito la historia con tus pies, y eso va a ser muy interesante en términos del mensaje, que fortalece la idea de que en México se necesita un cambio urgente. Y bueno, ahora es casi de contar los días, Vicente, porque desafortunadamente todavía nos faltan 2 meses. Definitivamente, doctora. Y hablando del 50 aniversario del 2 de octubre, pues pareciera que México no aprende, ¿no?, de la historia, buscando la verdad de lo que ocurrió hace 50 años, buscando la verdad de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa de hace 4 años, y pareciera una espiral de casos que siguen sin resolverse. Bueno, y la promesa, fíjate, algo que es muy importante, en la campaña no se habló, y criticaron mucho a López Obrador de no hablar del tema de las víctimas, no hablar tanto de la violencia, como todos esperábamos que lo pudiera haber hecho, y no tomó esa bandera, tomó la bandera de la corrupción, que pues a todo mundo nos pisa y brinca. El detalle aquí es como inmediatamente llegando al poder, bueno, todavía no al poder, pero digamos ya habiendo ganado, el detalle es cómo ha sido muy revelador que empezaron luego con los foros de pacificación, que han sido más a nivel de una catarsis que se ha dado, pero que está ahí y que están siguiendo, digamos, una ruta que se trazaron. Vamos, con temas que se han criticado, pero también otros que son muy importantes. Y lo otro es algo que no había pasado en años, Vicente: hablar con las víctimas de frente, la gente que está buscando a sus hijos, la gente que ha sido, digamos, pues la más lastimada en este país, pues finalmente tener un reconocimiento de la autoridad y lo simbólico, ¿no? O sea, yo veo imágenes, o he oído los discursos que ha dado en su momento López Obrador, por ejemplo, con los padres de Ayotzinapa, y pues se te enchina la piel. La verdad emociona pensar que alguien le dice a la gente: te creo, te entiendo y te voy a acompañar como autoridad. Y como autoridad pueden hacer mucho. Y yo creo que si la apuesta es por realmente reconfortar y recomponer esto que estamos viviendo, primero,
viene el tema de justicia, y el tema de justicia implica pues todo lo que es, digamos, la estructura administrativa, de donde digamos, la propia gente tiene que demostrar no solamente que es víctima, sino que además, al final de cuentas, puede ser incluso afectada por como segunda parte, ¿no? ¿Cuántos no hemos oído de padres buscando a hijos que así mismos son asesinados o son, digamos, amenazados? Entonces, esto tiene que cambiar, y yo creo que por lo menos lo que hemos visto hasta ahora, en una transición que te digo, no acaba de concluir todavía del todo, no hay todavía un nuevo gobierno en el poder, pero sí hay signos muy alentadores para mi manera de ver las cosas, que dicen, esto va a cambiar, mira, que la narrativa cambie, que tú le digas a alguien que le duele algo, que reconoces y vas a tratar de hacer algo, ya cambia totalmente. Peña Nieto no se reunió con los padres de Ayotzinapa, los eliminó de su mapa mental, y él estuvo en otra lectura. Entonces, esto es parte de lo que creo que puede ser muy benéfico, aun cuando entiendo perfectamente lo que tú dices, la situación está tremenda, ¿no? Sigue estando muy dura, y aún así, te digo, estos claroscuros no nos acaban de dejar salir de este hoyo ya en el que hemos estado. Para cerrar, doctora, haciendo eco de un analista, comentarista que leía en redes ayer, y ahora ¿quién podrá endeudarnos? ¿Y quién podrá agacharse ante Trump? Dice Luis Videgaray que va a abandonar la vida política, que se va de la vida política, como lo anunció en su momento también Enrique Peña Nieto. En cuanto terminen el sexenio, el mandato, se van a ir a descansar. Y uno se pregunta, ¿así nada más porque sí? ¿Sin investigación, sin nada? Yo creo que para mí, es mi opinión, raya en la burla que digan, ahí nos vamos y no vamos a dar problemas, ¿eh? No, agárrate, Vicente, porque yo creo, mira, primero, porque al final de cuentas, el tema de la revisión de los casos que son tan recientes, digo, estás hablando de alguien que está todavía en funciones, va a ser muy delicado, porque van a hacer como abrir una caja de Pandora. Cuando se empiece a revisar qué papel ha jugado Hacienda en todo lo que tiene que ver con los desvíos multimillonarios en este país, es un sector clave. Y ahí Videgaray y MIS han sido los responsables, y no puede ser que no se hayan dado cuenta de nada, sino más bien lo que muchos creemos, y digamos, en todo caso tendrán que demostrar lo contrario, es la complicidad que ha tenido esa secretaría con todo esto desde hace mucho, pero principalmente en este periodo, ¿no? O sea, todo lo que ya estamos viendo con Pemex, con Odebrecht, que tiene que ver con que Hacienda autoriza o justifica o mueve cuentas para poder ubicarlas en otros sectores, pues es parte de esta red mucho más compleja de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y yo nada más te digo del tema de Videgaray, con que no nos vaya a salir con la tontería de que se va a ir de maestro, como ahorita les está dando esa moda a los políticos que dicen, no, me voy a dedicar a ser maestro. Oye, perdóname, yo soy maestra, y implica un compromiso, un esfuerzo, una preparación, y además una constancia, porque uno va a dar clases 1 o 2 veces por semana por grupo, y no andas con estas cosas de que como si fuera a ir a presentarse y para pavonearte, para que todo el mundo te aplauda. O sea, pierden la dignidad cuando dicen algo así, justamente cuando tanto que dijeron que los profesores y toda la reforma educativa en el sector de chicos, ¿no?, de jóvenes y niños, y muchos ahora dicen, no, pues me voy a dedicar a la academia. Ojo, si Videgaray se atreve a decir eso, te lo juro que, bueno, voy a reaccionar tremendamente, porque yo ya estoy muy cansada de que hagan tan de menos una profesión tan noble como es el del profesorado, ¿sí? Entonces nada más lo adelanto, porque ya quiero ver que salgan con eso, o que Peña Nieto diga que también, ¿no?, va a escribir sus memorias o va a dar clases. No, la que va a escribir sus memorias es la gaviota, profe. No, bueno, eso es oiga, lo que nos falta. Sería una novedad saber que sabe escribir la señora. Eso es algo que no nos queda muy claro, porque nunca dio luces de una mínima, digamos, capacidad para presentarse, hasta asesorada, Vicente. Bueno, pero ya se van. Lo que sí te digo es, e insisto, estamos en un momento complicado. Mira, es para las mujeres, me van a entender. Son esos momentos, esos días antes del parto, cuando uno tiene mucho miedo,
tiene miedo al dolor, tiene miedo al cambio, pero también espera con mucha esperanza lo que sigue. Y bueno, es un premio muy grande en el caso de cuando uno ha sido madre. Y nada más te lo digo, es un momento difícil, de mucho miedo, porque también incluso da miedo que te pase físicamente algo. Cuando ya la libras, pues la verdad es un momento de gran emoción, y creo que estamos en eso, en los últimos momentos de ese parto tan doloroso que está por venir. Pues estamos en eso. Doctora Leticia Calderón Chelius, como siempre, sabroso platicar con usted. Le mando un abrazo hasta la Ciudad de México y quedamos al pendiente. Un abrazote y bueno, 2 de octubre no se olvida, Vicente. Así es, no se olvida, y vale más que las futuras generaciones tampoco olviden el 2 de julio. La doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos de inmigración, investigadora del Instituto Mora, hablando con nosotros sin censura.